Hola, muy buenos días. Ya el día de hoy, lunes 17 de octubre, estamos iniciando nuestro devocional número 6. Hemos hablado ya de varios personajes importantes, trascendentales en la historia del libro de Génesis. Iniciamos con Adán, continuamos con Noé, hemos pasado por la historia de Abraham, hablábamos el sábado de Isaac y el día de hoy corresponde el tiempo para hablar de otro personaje, el cual se llamó Jacob. Déjame decirte que el nombre de Jacob significa el que se agarra del talón, Jacob en el hebreo. Y tiene particularidad su nombre porque al escuchar la historia de cómo fue que nacen Jacob y Esaú, vemos que Jacob se aferró, se agarró del talón de su hermano al nacer. Eh, Vemos la historia de Jacob en un amplio número de capítulos en el libro de Génesis. De hecho, desde el capítulo 25 se habla constantemente de Jacob hasta el capítulo 50, donde termina nuestro libro de Génesis. La historia del plan de Dios se enfoca ese cumplimiento del pacto que Dios hace con Abraham, ya en la familia de este Jacob, ¿no? De ahí vemos que surgen las 12 tribus de Israel y bueno, una historia demasiado, demasiado larga. Te invito a que la leas desde el capítulo 25 hasta el capítulo 50. Abraham, Isaac y Jacob se encuentran entre las personas más significativas del Antiguo Testamento. Toman una relevancia muy importante en toda la historia del plan de redención para la humanidad, de Dios para la humanidad. Es importante darse cuenta que este reconocimiento o este significado de ser relevante o significativo no se basa en sus cualidades personales. No es porque ellos fueran muy buenos o porque tuvieran algún tipo de cosa diferente a los demás. No, no se basa en eso, sino se basa únicamente en el carácter de Dios, porque Dios quiso que ellos fueran relevantes, significativos, es porque ellos lo son. Todos eran hombres que ganaban el respeto, Abraham, Isaac y Jacob, a regañadientes, e incluso el miedo era lo que hacía que la gente incluso los pudiera llegar a respetar. Eran ricos y poderosos, pero cada uno de ellos era capaz de mentir. ¿Te acuerdas cómo Abraham mintió en 2 ocasiones respecto de Sara, su esposa? Y cómo Isaac hizo lo mismo también con su esposa Rebeca. Bueno, Jacob, perdón, también se caracteriza por ser un manipulador, una persona que engaña, ¿verdad? Eh, y también eran capaces de ser egoístas. No eran los héroes perfectos que tal vez tú y yo podemos imaginar, o a veces como nos los han pintado. Lo que más paz me trae en todo esto es que ellos eran personas comunes y corrientes, tal como lo podemos ser tú o como podemos serlo yo. Tratando de agradar a Dios en cada acción, en cada cosa que hacemos. Me voy a portar bien, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque yo sé que esto le va a agradar a Dios. Y muchas veces nos equivocamos y no lo conseguimos. Sabemos que a Dios le agrada más lo que hay en nuestro corazón que lo que podemos hacer manifestándolo hacia los demás. Bueno, esos eran Jacob, esos eran Isaac y esos eran Abraham, hombres imperfectos a los cuales Dios escoge, Dios llama y Dios transforma. Jacob fue el tercer eslabón del plan de Dios para iniciar una nación a partir de Abraham. Antes de que naciera Jacob, Dios prometió que su plan se llevaría a cabo a través de Jacob y no de su hermano gemelo Esaú. Aunque los métodos de Jacob no fueron siempre muy respetables, hay que admirar su habilidad, su tenacidad, su determinación y su paciencia. Al poder verlo y seguirlo desde su nacimiento hasta su muerte, podemos ver la obra perfecta de Dios en su vida, cómo Dios fue cambiando ese carácter, cómo Dios fue moldeando ese carácter. La vida de Jacob tuvo 4 etapas, cada una de ellas marcada por un encuentro personal con Dios. En la primera etapa, Jacob hizo honor a su nombre, como te lo decía en un principio, el que se agarra del talón, el agarrador, agarrándose del talón de su hermano Esaú al nacer. Y para cuando huyó de casa, también había agarrado la primogenitura y la bendición de su hermano, esa bendición que le dio Isaac a Jacob, pensando que era Esaú, ¿verdad? Suplantando la identidad de su hermano. Pero vemos cómo despertó en Jacob un conocimiento personal de sí mismo en la segunda etapa de su vida, ¿verdad?
Jacob experimentó la vida desde un lado opuesto, siendo manipulado ahora y engañado por Labán. Pero observamos un hecho curioso. Jacob en la primera etapa de su vida simplemente hubiese huido de Labán, pero cuando decidió Jacob irse, alejarse de Labán, esperó el permiso de Dios para hacerlo. Y hablamos que fue casi de un periodo más de 6 años antes de que él tomara la decisión de irse. En la tercera etapa de su vida, Jacob se encontraba en un nuevo papel de acaparador. Esta vez junto al río Jordán, se agarró de Dios para que lo bendijese. Su relación con Dios se convirtió en algo esencial en su vida y su nombre fue cambiado por Dios al nombre de la nación que hoy tú y yo podemos hablar, incluso ver, Israel. La última etapa de la vida de Jacob fue la de ser agarrado, pero ahora por Dios. Dios logró un firme dominio sobre la vida de él, de Jacob. Al responder a la invitación de José de ir a Egipto, es evidente que Jacob no estaba dispuesto a dar un paso sin la aprobación de Dios. Y la historia de Jacob nos puede llevar a reflexionar en varias preguntas. Quiero hacerlas el día de hoy para que tú las medites. ¿Puedes pensar en aquellos momentos en los que Dios se ha dado a conocer a tu vida? ¿Los tienes claros? ¿Cuántas veces Dios se ha dado a conocer a tu vida y te ha dicho, Edwin, te amo, Gerson, esto es lo que quiero para tu vida? No sé, viene a mi nombre Eduardo, quiero que hagas esto para que tu vida sea mejor. ¿Cuántas veces has pensado en aquellos momentos en los que Dios se ha dado a conocer a ti? Ahora, la segunda pregunta que te hago es, ¿te permites conocerlo mientras estudias su palabra? ¿Te das la oportunidad de conocer a Dios mientras estás en el estudio de su palabra, mientras estás pasando tiempo de calidad y comunión con Él? ¿Qué diferencia han puesto estas experiencias en tu vida? Cuando te das cuenta que Dios habla claramente a tu vida o cuando te permites, te dispones a escucharlo, ¿qué diferencia ha hecho a tu vida este tipo de experiencias? ¿Eres más como el joven Jacob que obliga a Dios a seguirte, a cumplir tus caprichos como lo hizo él ahí en el desierto? ¿O eres como el Jacob ya adulto que pone sus deseos y sus planes ante Dios para que los apruebe antes de emprender cualquier acción? Muchas veces en nuestra inmadurez nos asemejamos más al primer Jacob, aquel que le dice a Dios, si me bendijeres, si me ayudares, si me esto, si me lo otro, entonces tú serás mi Dios. Pero debemos poner sobre de las manos de Dios cada pensamiento, cada acción, cada plan para que sea Él el que nos dirijas. Déjame leerte algún versículo clave, un par de versículos claves en la historia de Jacob. Este lo encontramos en el capítulo 28, que es cuando Dios se le aparece a Jacob en Betel. Dios le dice, esto sucede cuando Jacob sale huyendo de Saúl. Es cuando Jacob tiene miedo de que su hermano quiera matarlo porque le robó la primogenitura. Y Dios sale al encuentro de Jacob ahí en Betel, en el desierto, y le dice Dios lo siguiente: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vemos ahí cómo suceden situaciones después que Jacob despierta, Jacob se da cuenta que Dios fue el que habló con él, y fíjate lo que dice Jacob a Dios en respuesta en ese mismo capítulo, pero en el versículo 20 y 21. E hizo Jacob un voto, una promesa, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y hasta levantó una piedra de testimonio. ¿Cuántas veces nuestras oraciones se vuelven tan similares a las de Jacob? Y si Dios hiciera esto conmigo, si Dios hiciera esto, entonces sí lo voy a seguir. Pero si tú vas y observas la vida de Jacob al final de su etapa de su vida, cuando José lo manda a traer a Egipto a través de sus hermanos, porque se ha quedado con su hermano Benjamín José, Jacob le pide a Dios que qué es lo que tiene que hacer. Ora a Dios y cuestiona a Dios, le pregunta a Dios cuál es la decisión que debe tomar, y Dios confirma que debe de ir para allá. Déjame hablarte de fortalezas en la vida de Jacob. Jacob fue padre de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus que se convierten en la nación de Israel
son los hijos de Jacob, ¿verdad? Jacob fue tercero en la línea abrahámica del plan de Dios. Fue una persona, fue un varón dispuesto, decidido a trabajar duro por lo que quería. Si tú lees la historia de Jacob, te vas a dar cuenta que trabajó durante 7 años por Rebeca, la mujer de la que él se enamoró. Su papá de Rebeca, Labán, lo engaña y trabaja otros 7 años, porque el papá de Rebeca le dio primero a Lea y después le da a Rebeca, para poder tener a la mujer que amaba. Sabemos que también Jacob fue bendecido por Dios porque lo bendijo con ganado, lo bendijo con riquezas y fue una persona rica y propietario de mucho ganado. ¿Qué debilidades vemos en la vida de Jacob? Cuando se enfrentaba a un conflicto, confiaba en sus propios recursos en lugar de ir a Dios en busca de ayuda. Tendía a acumular riquezas por su propio bien. ¿Qué nos enseña la vida de Jacob? Nos enseña que la seguridad no radica en la acumulación de logros, sino en la bendición de Dios. Todas las intenciones y acciones humanas, para bien o para mal, siempre son tejidas por Dios en su plan continuo. Quiero animarte en este día a que tengas un tiempo y puedas pasar en la Biblia estudiando y escuchando el consejo que Dios tiene para ti. Dios en su palabra tiene muchas cosas que decirnos, muchas cosas que cambiar. Y la vida de Jacob es una vida que nos tiene que llevar a la reflexión. ¿Cómo es que estoy viviendo mi relación con Dios? ¿Cómo es que estoy viviendo? Jacob sabía que él era parte de la promesa de Dios, que Dios había hecho en Abraham, su abuelo, y que él era parte del plan de Dios. Él lo sabía, pero sus acciones demostraban una cosa opuesta. Tú y yo hoy en día sabemos que somos hijos de Dios por medio de nuestra fe en Jesús y hemos juntos aprendido que hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Cómo estamos viviendo a la luz de esa verdad? ¿Estamos siendo como ese Jacob joven o nos estamos convirtiendo como ese Jacob ya anciano o ese Israel al quien le cambió el nombre Dios? La Biblia dice que en Cristo Jesús todas las cosas, he aquí, todas las cosas son nuevas, las cosas viejas pasaron. En Cristo Jesús somos una nueva creación, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A la luz de cuál verdad estamos viviendo. Acerquémonos a la palabra de Dios, busquemos el consejo de Dios en la palabra y permitámonos ser transformados. Y al igual que personas imperfectas como Abraham, Isaac y Jacob fueron transformadas, dale ese acto de fe. Créele al Señor que también tu vida puede ser transformada por su poder. Te animo a que esta semana seas bendecido, seas una persona que sigue el consejo de Dios, pero lo más importante, que camines en obediencia. No te olvides de pedirle a Dios oportunidades para predicar el Evangelio.